Buenas tardes. Realizo la presentación del momento 3, Fisiopatología aplicada 3, Evidencia de aprendizaje. Lesiones térmicas y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión en la piel o en los tejidos más profundos ocasionada por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. La gravedad de la mayoría de estas quemaduras se relacionan con el tamaño, la profundidad y la lesión. Ejemplos de quemaduras. Quemaduras químicas son de origen secundario al contacto con la superficie cutánea y los ojos, o bien a la inhalación o a la ingesta de algún producto químico, como ácido muriático, por ejemplo. Otro ejemplo de quemaduras son quemaduras térmicas. Son resultado del contacto con líquidos o objetos con temperaturas altas, que al tener contacto con ellas dañan la piel y los órganos. Quemaduras eléctricas. Suelen ser de tercer grado, con una zona de entrada y una o varias zonas de salida, y es por tener contacto con corriente eléctrica, en su mayoría de alto voltaje. Los criterios de gravedad de cada una de las quemaduras son de gravedad, depende de la profundidad de la misma y de la superficie corporal quemada. ¿Cuáles son los 3 grados de quemaduras y a qué parte de la piel se ve comprometida cada una? Existen 3. Quemadura de primer grado, que daña solamente la capa externa de la piel. Quemadura de segundo grado, que daña la capa externa y la que se encuentra por debajo de ella. Quemadura de tercer grado, daña y destruye la capa más profunda de la piel y los tejidos que se encuentran debajo de ella. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? La regla de los 9 de Wolff es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total o por múltiplos de 9. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa recuperación hipermetabólica e hipercatabólica de la agresión térmica? La intensa recuperación hipermetabólica e hipercatabólica genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infección, difusión orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Los pacientes quemados graves tienen requerimientos proteicos de un 50% mayores con relación a los individuos sanos en ayunas, por lo que el requerimiento proteico debe ser no menor al 20 o 25% del aporte calórico total. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en pacientes quemados? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza
por el aumento de la tasa metabólica basal hasta un 40% encima de los valores normales, con importantes alteraciones en la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Las complicaciones respiratorias en el paciente quemado son con frecuencia graves y junto con las infecciones contribuyen actualmente a la principal causa de muerte. Es esencial considerar las lesiones por inanición en cualquier víctima rescatada del incendio, particularmente si hay alteraciones del nivel de conciencia o presenta quemaduras faciales. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y la resistencia a la insulina asociada a las lesiones térmicas? En la fase precoz, posterior a la quemadura, en el aumento de la tasa de producción de oxígeno de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactemia. La hiperglucemia, los valores son mayores a 180 miligramos. Se asocian con resultados clínicos adversos, tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en las curaciones de las heridas, mayor incidencia de la infección y mayor mortalidad. La lesión dérmica induce al estrés sobre el retículo endoplásmico en la piel, tejido adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. Este estrés del retículo endoplásmico es sensado por diferentes clases de enzimas, tales como inositol requering y enzime 1. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El efecto fisiopatológico se da en una de las depresiones proteicas agudas. Se asocia a dificultad inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión, así como a una mayor incidencia de infecciones, ya que la respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimado en las lesiones térmicas? El paciente quemado ha sido estimado que en 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida de 20 a 25% de masa magra corporal. Alteraciones fisiopatológicas de los lípidos. Se produce una movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posterior a la agresión térmica. Las lesiones favorecen el estado inflamatorio. Aumenta persistentemente los niveles de glucerol, disminuyen los niveles de cuerpos cetógenos. Menciona qué macronutrientes se ven alterados en la lesión térmica.
Los macronutrientes afectados en las quemaduras suelen ser el cobre, el selenio, el zinc, el boro, el bromo, el hierro y el yodo. La mayoría de las pérdidas suelen producirse durante el día 1 de la lesión. De igual forma, hay una diferencia de vitaminas A, C, D y E. La vitamina D es la que más se nota la deficiencia en pacientes críticos. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para pacientes con lesiones térmicas? La vía enteral es de la elección en pacientes quemados críticos, que se recomienda al inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible, ya que reduce la estancia en cuidados intensivos y las infecciones de las heridas. ¿Qué tan rápido debe comenzar la nutrición enteral? Inicia nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas y no mayor a las primeras 48 horas. Beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Como lo había comentado, reduce la estancia en la unidad de cuidados intensivos, reduce la posibilidad de infecciones de heridas. La nutrición enteral en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Propicia el aumento de la producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral? Las contraindicaciones son en los efectos de difusión gastrointestinal y en el fallo intestinal secundario al desarrollar hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En efecto, la energía de reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e hilio paralítico que puede conducir a síndrome compartimental abdominal. ¿Cuál es la ecuación adecuada para calcular la energía en los pacientes adultos con lesiones térmicas y cuál para los niños? Se recomienda para adultos la ecuación de Toronto, donde se ingresa lo que es la ingesta calórica, la fórmula de Harris-Benedict, la temperatura rectal y los días posteriores a la quemadura. Y en la fórmula para niños se recomienda la de Schofield con peso, ya que ahí puede intervenir lo que es la estatura, la edad del menor y el peso en el que se encuentra actualmente. Los aportes de macronutrientes serían de la siguiente forma: carbohidratos del 50%, lípidos del 25%, proteínas 25%. En gramos, carbohidratos de 5 a 7 gramos por día, de lípidos de 1.5 gramos por día, proteínas de 1.5 a 2 gramos por día. Lo que son los micronutrientes serían la glutamina de 0.3 a 0.5, el cobre de 4 a 0.5, selenio de 300 a 500 gramos, la zinca de 25 a 40, el cromo de 15 miligramos. Se recomiendan vitamina C, B, A, E y el sodio de 0.3 a 0.5 gramos. Gracias, espero su retroalimentación. Saludos.